Los Hechos. Hoy nos corresponde el capítulo 17, de los versículos 10 al 15. Hechos 17, del 10 al 15. Hechos 17, versículos del 10 al 15. Lo vamos a leer juntos. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer con reverencia la palabra de nuestro Dios. Hechos 17, del 10 al 15. Vamos a leerlo. Dice la palabra: y inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Siéntese, por favor, hermano. Tenemos el título: Pablo y Silas en Berea. Estamos viendo cómo se desarrolló el segundo viaje misionero, que en su plan perfecto Dios guió a los apóstoles para ir por Europa. Ya en el primer viaje habían visitado algunas de las principales ciudades de Asia. Algo de lo que hoy es Turquía principalmente fue el primer viaje misionero, y posteriormente ahí se establecieron las 7 iglesias del Apocalipsis en el país que hoy llamamos Turquía. Pero el segundo viaje, recordamos que Dios dirigió a Pablo, veremos como un varón macedonio. Macedonia es una provincia al norte de Grecia, y dice que Dios le mostró un varón de esa ciudad para decirles que fueran a ayudarlos a recibir el evangelio en Europa. Entonces, la visión de Dios siempre es más grande que la nuestra. Pablo era asiático, y de hecho en el primer viaje y en el tercero, que visitan ciudades de ese continente, pasan por la ciudad donde Pablo nació y seguramente culturas semejantes a las de él como asiático. Pero Dios en el segundo viaje los movió a Europa, porque por supuesto históricamente es el continente que más ha influido en el occidente, y conocemos la historia como siglos después hubo guerras, hubo reyes, hubo imperios que hasta la fecha son muy influyentes en la parte de Europa. Entonces era importante que el evangelio se predicara en esas ciudades. Pero hay una constante en el ministerio apostólico, que ya dijimos que siempre ha existido y sigue existiendo, pero es la oposición de quienes no les gusta que se predique la verdad, o sienten que hay una ofensa a su religiosidad, y entonces atacan a los evangelistas, a los misioneros. Y sucedió exactamente lo mismo una y otra vez, hasta que veremos en todo el libro de los Hechos que finalmente a Pablo lo llegan a apresar y lo llevan a Roma, donde la Biblia no dice, pero la historia dice que lo decapitaron por haber predicado la palabra de Dios. Y esto nos deja una alta nota de lo que debe ser un cristiano. Sí, hay promesas, hay bendiciones, hay una gran manifestación del amor de Dios, pero también hay la exigencia de que vivamos el evangelio y lo prediquemos a otras ciudades. Tenemos el compromiso de hablar del Señor a otras personas. Y bueno, pues en el contexto que es previo a esta idea de ir a predicar a Berea, dice que fueron a predicar a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad junto al mar, y Berea también es una ciudad junto al mar, solamente que está al oriente de Tesalónica. Pero entonces en esas ciudades portuarias donde había mucha cultura, había muchos viajeros, había mucha gente, Dios quería que ahí se predicara el evangelio, porque esos viajeros iban a llevar la palabra a otras ciudades. Y si leemos la historia de cómo creció el evangelio, fue exactamente así. A través de la persecución o de viajes, la gente fue llevando la palabra de Dios a otras ciudades, hasta ver la historia de la iglesia en nuestros días. Es un tema muy interesante, pero no disponemos del tiempo ahorita para decirlo, por supuesto, pero sí la iglesia se fue expandiendo a través de personas que eran enviados a otras ciudades.
Y dice ahí la palabra del Señor en el contexto anterior que en Tesalónica recibieron la palabra, hubo gente que recibió la palabra, pero también hubo oposición. Por eso decimos los cristianos, tenemos que estar preparados para la oposición. En nuestro corazón quisiéramos que la gente recibiera la palabra con todo su corazón y que fueran transformados, fueran cristianos muy dedicados en poco tiempo, pero la realidad es que la mayoría de la gente nos oponemos cuando nos hablan de Dios porque pensamos que ataca nuestra religión o pensamos que no estamos de acuerdo con eso o hay algo que no nos hace sentir bien. Y exactamente los judíos muy radicales no estaban de acuerdo con algunas partes de lo que predicaba Pablo. Mientras Pablo dijera Jehová y Dios y el Antiguo Testamento, todo estaba bien. Pero cuando Pablo decía, todo esto señala a Cristo, el Salvador del mundo, el cual es para todas las naciones, ya a los judíos no les gustaba, porque decían que se salía de su contexto. Entonces es muy importante ir notando eso. Dice allí en el versículo 5 del capítulo 17, que los judíos estaban celosos por lo que Pablo predicaba. ¿Sabe que la verdad es muy grande? La verdad es tan grande que siempre va a causar envidias. Siempre causará que haya quien no le guste, haya quien diga, no, mi religión no me permite, no estoy de acuerdo, no me parece, y entonces se genera una oposición. Pero los cristianos tenemos que estar preparados para que con oposición o sin oposición sigamos predicando el Evangelio. Es muy importante seguir haciéndolo. Entonces Dios le dio 2 compañeros de viaje muy buenos a Pablo en ese segundo viaje, que fueron Silas, ya dijimos Silvano, un levita, un hombre lleno del Espíritu Santo, y Timoteo, que era un hombre joven, un discípulo muy entusiasta y muy dedicado a Dios. Entonces Dios usa gente de todas las edades y de todos los contextos. Dios puede usar a cualquier persona, muy culta o no tan culta, de edad o muy joven. Dios puede usarlos a todos. Y Dios le puso a Pablo a un Silas, que era un hombre de cierta edad, y Timoteo, que era un hombre joven, y lo acompañan en ese viaje. Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando para nosotros en esta tarde. Y dice que cuando en Tesalónica los judíos ya no quisieron que les predicaran, se oponían y estaban alborotando a la gente. Dice que incluso hasta las autoridades las alborotaron, y había ahí un convertido llamado Jasón, y hasta Jasón lo agarraron y lo llevaron, lo querían golpear. Dice la palabra que entonces Pablo y los apóstoles ya no salieron a las plazas públicas, y la iglesia que se formó en Tesalónica les dijo, váyanse a Berea, porque aquí ya hay mucha violencia, ustedes váyanse, aquí nosotros seguimos predicando. Fíjense que hay discípulos, ¿no? No dijeron, se tienen que quedar con nosotros, los necesitamos. No, dijeron, ustedes sigan predicando, nosotros podemos seguir haciendo la obra, y así es como un discípulo tiene que crecer. No siempre depender de un maestro, sino siempre crecer de tal manera que incluso la obra, sin mi maestro, yo la puedo continuar. Y todos los que llegamos a ese nivel seremos bendecidos, ¿no? De decir, hay que seguir adelante, pase lo que pase. Bueno, ya cuando se van de Tesalónica, es cuando entra a la ciudad de Berea. Y mire, es muy importante Berea. De los versículos 10 al 12 vemos 3 circunstancias por las cuales pasan los apóstoles. Y la primera circunstancia por la que pasan es predicación. Siempre es predicación. Donde quiera que llegaban, predicaban. La iglesia tiene que predicar y enseñar. Hay muchos ministerios hoy, muchas formas culturales de hablar del evangelio, pero lo básico que siempre se tiene que hacer es predicar, enseñar y sanar. Son 3 verbos muy importantes para toda iglesia. ¿Habrá alguien que esté preparado para predicar la palabra de Dios? Que tenga una capacidad de comunicarse, que tenga dones para hablar la palabra de Dios. Bueno, pues ese es un predicador. También habrá maestros, que son personas que están muy profundizadas en la palabra y nos pueden enseñar siempre lo más profundo de la palabra de Dios. Son maestros. Pero también todos tenemos que orar por los enfermos y Dios los va a sanar. Dios puede sanar a los enfermos, y todos somos llamados a ser predicadores, maestros y personas que ministran sanidad a la gente que tiene necesidad. Entonces, los apóstoles estaban en ese plan, estaban haciendo exactamente lo mismo. Donde quiera que llegaban, empezaban a predicar. Pero otra vez se genera la oposición. Entonces, allí en Berea hay varias cosas muy importantes. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esto se llama protección. La iglesia cristiana necesitamos aprender a protegernos unos a otros. Hay un problema muy fuerte con los latinoamericanos, que tenemos mucho celo los unos de los otros, y es muy fácil poner el pie a otro para que caiga, hablar mal de alguien, desacreditar a alguien,
porque no nos gusta que tengan éxito. Nadie dijo amén, pero creo que así es, ¿verdad? Lamentablemente somos muy celosos, muy envidiosos del éxito de los demás. Y a veces en la misma iglesia se meten actitudes de ese tipo, carnal, de juicio, de falta de amor. Y si alguien está en peligro, que se las arregle él solo. A ver cómo le va. Eso le pasa por andar predicando la palabra de Dios. Imagínense nada más qué falta de amor. Pero aquí dice que los hermanos de Tesalónica, cuando vieron que era muy violento el asunto, le dijeron a Pablo y a Silas y a Timoteo: váyanse, porque los pueden llegar a matar. Ustedes váyanse, son siervos de Dios, vayan y lleven la palabra a otra gente. Nosotros nos quedamos a cargo para seguir predicando, y lo hicieron, pero protegieron a sus apóstoles. Hermano, es muy importante que aprendamos a protegernos unos a otros. Si usted es una persona que ya ha madurado, que tiene fortaleza espiritual, que ya tiene herramientas para seguir adelante, ayude a los que no las tienen, o ayude a quien tenga una necesidad. Porque de verdad, hermano, a veces no tenemos la idea más que me ayuden a mí. Todos queremos la ayuda personal. ¿Habrá alguien que me quiera ayudar? Todos queremos que nos ayuden. Pero en vez de pensar así, tenemos que ayudar a los demás, incluidos apóstoles o gente que se ve ya grande en la obra de Dios, que llega a tener una necesidad. Esta iglesia de Tesalónica tuvo ese enfoque. Dijeron, si los apóstoles son siervos de Dios y están en peligro de morir porque hay una turba que quiere matarlos, vamos a mandarlos a otra ciudad. ¿Se da cuenta de qué importante es proteger a los demás? En la iglesia tenemos que aprender a protegernos unos a otros, no nada más yo, no nada más mis necesidades, sino aprender que mi hermano tiene una necesidad y yo le puedo ayudar. Váyase a otra ciudad porque aquí lo están persiguiendo. Entonces fue exactamente lo que hicieron con estos apóstoles. Les dijeron, váyanse a otra ciudad. Ahora, ¿cómo es esa ayuda? Tiene que ser inmediata. No se dé el tiempo de pensarlo. Algunos decimos, voy a ver si lo puedo hacer, déjame pensar. Hermano, era urgente, era de vida o muerte que los apóstoles se fueran a otra ciudad. ¿Y cuándo los mandaron? Dice, inmediatamente. Esto nos enseña que los cristianos tenemos que mostrar inmediatez ante las necesidades del ministerio de la iglesia. Si hay una necesidad, usted puede ser parte de la solución. O si todos ayudamos a solucionar un problema, se va a resolver pronto. Pero no dejemos esa mentalidad de para mañana, a ver cuándo, un día más, a ver si luego les ayudo. Es de inmediato. Y lo que hacen los apóstoles es predicar. En cuanto llegaban, empezaban a predicar la palabra de Dios. No dijeron, ay, qué peligro tan grande, por poco y nos matan, mejor ya nos vamos a quedar callados. No, se fueron de Tesalónica, viajan a Berea, y cuando llegan a Berea, ¿qué hacen? Empiezan a predicar la palabra de Dios. Usted también tiene que predicar siempre la palabra de Dios. No nos demos tiempo de vacacionar en el ministerio. Todos requerimos vacaciones, están bien las vacaciones, no decimos que estén mal, pero normalmente en nuestro ministerio lo que siempre tenemos que estar haciendo es predicar la palabra de Dios. Hablarle al que no conoce, al que está en problemas, al que tiene una religión, al que tiene situaciones, a todos les podemos hablar la palabra de Dios. Algo muy importante que se nota en la iglesia de Berea es el hecho de escudriñar la palabra. Versículo 11 dice, y estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjese que hay una riqueza en la palabra tan grande, hermano. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios que no necesitamos andar inventando shows como hacen en algunas iglesias para atraer a la gente. Cuando uno es un cristiano que de veras ama a Dios, tiene que escudriñar. Fíjese, la palabra es muy fuerte, ¿no? O sea, es buscar, es discernir lo que nos están predicando. Hoy en el mundo cristiano evangélico, la gente se come lo que le den. Si es un predicador famoso o alguien de una iglesia muy grande o alguien que tiene un ministerio reconocido, la gente cree lo que diga. ¿Usted cree que eso está bien, hermano? ¿Sabe qué? No. Si la persona que predica se basa en la palabra de Dios, si está estudiando a fondo, si tiene un interés por la palabra, entonces es alguien a quien yo tengo que escuchar. Hay muy buenos predicadores. Si usted quiere que le recomiende unos buenos predicadores, le recomiendo 30 ahorita mismo, pero no aquí. Cuando acabe el culto me dice y le doy los nombres para que usted los busque, porque si no dirían que estamos haciéndole campaña a alguien. También le podría decir todos 30 que es mejor que no escuche, pero eso no se los voy a decir.
Pero es muy importante, hermano, escudriñar. No se crea todo lo que le dicen. ¿Sabe lo que somos los chatarreros? Las personas que nos comemos lo que nos hace mucho daño. Pero la chatarra es muy rica, ¿no? ¿Por qué esas tiendas que venden chatarra son millonarias? Pues porque es muy rico, realmente es rápido, no es tan caro y además, bueno, sale uno del paso, pero eso no es alimentación buena. Si una persona solamente come chatarra, ¿qué pasa con ella? Bueno, los hermanos que sabemos aquí, algunos médicos y papás y mamás, ya saben, te vas a enfermar, vas a estar bien anémico, te vas a subir de peso, va a pasarte esto, porque te comes todo lo que te dan. Hermano, en el campo espiritual pasa exactamente lo mismo. Si yo me como todo lo que me digan, entonces soy chatarrero. ¿Habrá aquí algún chatarrero? Mejor no preguntamos. Pero lo que los hermanos de Berea nos enseñan es: analice lo que les prediquen. Lo que le voy a decir no suena bonito, pero es cierto. No hay ningún predicador, no hay ningún evangelista, no hay ningún maestro, no hay ningún pastor perfecto en su predicación. ¿Cómo es? Es triste, ¿no? Algunos predican muy bien, decimos el 90%, el 95%, el 98% de lo que predican, el 99% algunos. Gloria a Dios. Pero hay otros, hermano, que ni de panzazo, como Loreto de Mola, ¿verdad? Dicen, no, pues predico puras cosas. Pero la gente encantada, gloria a Dios, amén, qué bonito. ¿Ya se fijó lo que le están predicando? ¿Se fijó lo que está diciendo? Hermano, es muy importante que discernamos. Los hermanos de Berea, dice, escudriñaban y eran nobles. Fíjese, el escritor Lucas describe como nobles a los que analizan lo que les predican. Sí, es un pastor, es un maestro, es un misionero, es un evangelista, pero yo voy a analizar lo que me predica. En su iglesia local, analice lo que le predican. No porque lo diga un pastor, ya lo dijo el pastor, no, vamos a analizar. Todos tenemos errores de interpretación. Tenemos algo que se llama prejuicio, o sea, algo que yo creo que es cierto y no siempre es cierto. Y a veces lo he predicado y tenemos que ir corrigiendo en el camino, pero sí, hoy que hay tantos medios, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos predican. Y si alguien es un buen predicador, yo le digo, de veras, tengo ahí nombres escritos de buenos predicadores, están en YouTube, en Facebook y bueno, otros lugares, yo se los recomiendo, muy buenos. Pero hay otros que de plano, dice uno, qué temor, porque están hablando cosas que no son la palabra de Dios y hay mucha gente que lo sigue. Entonces, aprendemos que es importante discernir, es importante analizar y no hay ninguno, y en su iglesia local, aquí también, analice lo que le predicamos. Si lo que le predicamos no está conforme a la palabra, vamos a discutirlo. Y si de plano nos apartamos de la palabra, cámbiese de iglesia. Porque sí necesitamos estar en un lugar donde me prediquen la verdad, pero yo tengo que estar escudriñando. Lo siguiente que vemos es versículo 12, creer. Dice que hay un resultado de una buena predicación y de un buen escudriñar. O sea, los apóstoles predicando y la iglesia de Berea escudriñando, dice, y mucha gente creyó. ¿Estamos de acuerdo en que haya mucha gente? No siempre queremos iglesias chiquitas, ¿no? Las iglesias grandes y las iglesias chicas tenemos pros y contras todos, pero sí queremos que las iglesias crezcan, por supuesto que sí, hay que alcanzar más gente, pero la cosa es que ese grupo de gente que se convierte es resultado de gente que analiza lo que predica, de gente que revisa, gente que persiste en la palabra, gente que apoya a la iglesia local. Es muy importante que veamos, dice ahí, así que muchos creyeron y mujeres de distinción y no pocos hombres. O sea, la palabra se predicó. Por eso es muy importante, cada que usted tiene la oportunidad de predicar, prepárese muy bien para predicar esa palabra. Cada que le invitan a enseñar, prepárese también de manera excelente para dar esa enseñanza. Porque estamos dando palabras de vida eterna, hermano. Hay gente que puede escuchar el mensaje o la predicación y posiblemente se convierta. O hay gente que si no me preparo bien, escucha y ya no quiere escuchar nunca la palabra de Dios. Entonces es muy, muy serio el predicar la palabra del Señor. Por eso en la iglesia siempre preparamos a la gente y decimos, vengan a los estudios, vengan a prepararse, porque ciertamente no hay nadie entre nosotros que esté perfecto ya para predicar o enseñar. Todos necesitamos corregir algunas cosas, enterarnos más de algunas cosas. Y vamos a aprender de los de Berea. Hemos dicho una frase, ¿no? Los de Berea verían, ¿no? ¿Qué tal? Los de Berea verían, o sea, ellos analizaban. ¿Cuántos queremos ser como los de Berea, hermano? ¿Está bien? Mire qué bonitas manos, esas manos edifican nuestro corazón. Analice lo que le predican.
Analice lo que aquí le predicamos, analice lo que le enseñan. Y si va a otra iglesia o si por los medios electrónicos usted escucha una predicación, revise y le repito, no hay nadie que sea 100% bueno, lamentablemente, ¿no? Solamente Dios puede hacerlo, pero los hombres le metemos error a la predicación. Entonces, ¿qué aprendemos de los de Berea? En primer lugar, proteger a nuestros ministros. Hay que proteger a la gente que predica la palabra de Dios. Hoy tenemos misioneros que están en lugares muy peligrosos. Ya nos dimos cuenta, ¿no? Hace poco tenemos esta joven que ha estado en la India, la hermana Mirna que ha estado en varios países, los hermanos que están en Barcelona ahorita, los hermanos que trabajan con grupos en Veracruz y en Durango. Hay gente que está en lugares peligrosos. Y si oímos una necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudarlos. Y a veces cuesta, a veces la gente no quiere que le demos de dinero, pero todo cuesta. La salvación es gratuita, pero todo aquí en la tierra cuesta. Nadie va a decir, oiga, yo soy evangelista, ¿me regala el viaje? Sí, pásele, ¿cómo no, verdad? Pues todo cuesta. Entonces, ¿quién tiene que pagarlo? Nosotros. Como iglesia vamos a apoyar para que los misioneros sigan estando en la palabra de Dios. Si alguno de los misioneros que tenemos, que son 5, que apoyamos como iglesia local, tiene una necesidad, de inmediato lo tenemos que ayudar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque ahí están en peligro. A veces no vemos nosotros, si estamos en peligro aquí, en esta preciosa ciudad, imagínense en aquellos lugares lejanísimos, hay otros peligros. ¿Y qué decimos? Hermano, cámbiate de ciudad, te voy a mandar un pasaje para que te vayas a otro lugar, te enfermaste, te voy a ayudar para un médico, hay una necesidad, hubo un accidente, hay una situación. Hermano, tenemos que aprender a cuidar a la gente que nos ministra. Porque Pablo era un gran hombre. Pablo es de los más grandes hombres, posiblemente el más grande hombre de la predicación del evangelio, pero tuvo necesidad que alguien le ayudara. Y fue una iglesia naciente, una iglesia no muy fuerte, pero lo ayudaron a cambiarse de una ciudad a otra. Entonces aprendemos que hay que apoyar la obra de Dios, pastores, evangelistas, no nada más de la iglesia local, de otras iglesias que conocemos también les podemos ayudar, porque eso es una grande bendición. No nos sobra el dinero, pero sí nos sobra la bendición de Dios para ayudar a los que tengan necesidad. Entonces tengamos cuidado con la gente que está en la obra misionera. En segundo lugar, continuidad. Un principio que vemos aquí es que la palabra de Dios se tiene que seguir predicando. Es muy triste que alguien se enferme, es muy triste que alguien se muera aquí en la obra de Dios, pero pase lo que pase, la obra de Dios se tiene que seguir haciendo. Ellos fueron amenazados, estaban siendo violentados, había mucha agresividad en contra, pero donde quiera que llegaban, seguían predicando la palabra de Dios. De ahí cuando decimos, no, Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no oro por mis hermanos en Cristo. Hay una historia muy conocida, esta semana la dijo un maestro muy conocido, nada más que no dijo el nombre del apóstol es Policarpo de Esmirna. Este hombre vivió el año 100 después de Cristo, fue discípulo del apóstol Juan. Imagínense nada más. En la iglesia de Esmirna, que es la iglesia más perfecta de Apocalipsis, de ahí era él, de ahí era un apóstol. Pero cuando muere Juan, el último apóstol, ya entonces quedan los padres apologistas o los padres de la iglesia, ya no son los apóstoles. Es otra generación de discípulos muy preparados, con grandes testimonios, pero ya no están en la Biblia, ya están en la historia. Y Policarpo era muy anciano, y hemos oído esa historia del Policarpo, ¿no? Que por predicar la palabra de Dios, el imperio romano lo amenazó de muerte. Y cuando lo iban a matar, le dijeron, eres un anciano, pero si tú niegas a Jesús, dices, Jesús no es el Señor es César. Si tú te retractas de lo que has predicado, no te vamos a matar. Y fue clásica la frase de Policarpo de Esmirna. Él dijo, 86 años he vivido, en los cuales Dios siempre me ha bendecido. ¿Cómo podría negarle si es mi Señor y mi Salvador? Y lo mataron. Un cristiano puede morir violentamente, pero está cumpliendo el propósito de Dios. Por eso decimos, ¿qué diferencia de los cristianos de hace 1900 años a los de hoy? Que pura prosperidad y puro éxito y unciones de la para acá y unciones de la por allá, puras mentiras. Los cristianos tenemos que enfrentar violencia a veces. No lo buscamos, pero cuando sucede, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, hermano. Tampoco es el lugar para que hablemos de esto, pero sí hemos sido víctimas de violencia. Y nuestra vida está en peligro a veces, pero por la misericordia de Dios seguimos predicando la palabra.
Sin embargo, si en una ciudad nos amenazan, nos pasamos a la siguiente ciudad. ¿Y qué hacemos? Seguimos predicando la palabra. Esa es la calidad de un cristiano. Siga predicando la palabra de Dios. Si en un trabajo lo corrieron por predicar el evangelio, llegue a otro trabajo y siga predicando. Aunque bueno, respete los horarios, ¿no? Tampoco es cosa de andar ahí contra los jefes, pero donde quiera que lleguemos, vamos a hablar de nuestro Salvador. El gran mensaje que tenemos es que Jesús es el Salvador, que Jesús puede perdonar, que Jesús sana. Entonces, donde quiera que lleguemos, hermano, hay que hacer uso de esa fortaleza espiritual. Si nos duele que nos amenacen, si nos duele que alguien esté en peligro, pero no nos vamos a fijar en la carne, sino en el espíritu. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. El día que un apóstol, que un maestro, que un evangelista, que un pastor, que un diácono, que alguien de la iglesia se vaya a otro lugar o lo lleguen a matar o llegue a morir, ¿qué hacemos? Pues nos dolemos de momento, ¿no? Nos duele mucho a nuestros hermanos, pero tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. La iglesia no se va a acabar si todos estamos dispuestos a continuar. Como decíamos, la iglesia de Antioquía, fundada por Pablo allí en lo académico y por Bernabé, duró 1000 años, hasta que ya con las guerras que hubo los quitaron, ya no hay testimonio en esa ciudad, pero una iglesia bien fundada puede seguir adelante 10 generaciones o más. Entonces hay que seguir adelante. Lo siguiente que vemos aquí es la receptividad. Mire, hay diferentes tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. ¿Ya se ha dado cuenta de eso? Hay personas que están muy atentas a la palabra. Aquí hay ahorita como 150. ¿Ya los veo a todos? Todos muy atentos. Pero hay otros que no están tan atentos a la predicación de la palabra. No son tan nobles, ¿no? Incluso hay otros más que se van a oponer. ¿Está usted dispuesto a que se opongan a su predicación? Pues aunque no esté dispuesto, se van a oponer, hermano. Esa es la gran noticia. Uno está muy ilusionado. No sé si todos hemos sido maestros de la palabra. Estoy muy ilusionado. Voy a dar clase, voy a prepararme, voy a ver qué tengo que enseñar. Pues resulta que alguien en la clase no está de acuerdo y dice, me opongo. Como somos protestantes, protesto. Y protestamos de todo, hermano. ¿Qué hace usted si alguien le protesta? Pues usted le sonríe, nada más, y lo ama. Y dice, ay, Dios te bendiga. No, Dios te bendiga, gracias, hermano. Esos que se oponen, a veces llegan a ser buenos discípulos. Pero si yo como maestro me ofendo, digo, ay, ¿por qué se opusieron? Yo tanto que me preparé, no voy a servir a Dios. ¿O qué tal al predicar la palabra? Decimos, yo quiero predicar. Ahora veo a esos hermanos evangelistas que miles de personas los escuchan. Eso es una grande bendición. Pero a veces de la gente que nos escucha no les gusta lo que predicamos. Hay quien pone su cara, ¿se ha fijado? Hay quien pone, cruzar los brazos significa rechazo. No sé quién tenga su brazo cruzado así. Esto quiere decir, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Como dicen los jóvenes, ¿no? Bueno, mejor no decimos como dicen. Pero están en desacuerdo. O se oponen, o nos quieren corregir. ¿A usted lo han querido corregir? Hay mucha gente que nos quiere corregir. Usted dijo eso, pero está mal. Oh, se siente horrible que nos digan eso. Pero tenemos que estar preparados para la oposición, porque Dios ama a esa gente. Dios ama a los que se oponen. ¿Qué tal? Y los ama, porque quieran ser cristianos o no, de todos modos, Dios los ama. Y algunos de nosotros fuimos así. Algunos nos oponíamos, no, yo no soy cristiano, no me gusta lo que me predicas, yo sé más que tú, yo ya me leí la Biblia. Ni es cierto, pero como no así dice. Entonces, hermano, si alguien se opone, por favor, siga en la obra de Dios. Sí podemos hablar con la persona. Cuando acabe la clase, decimos, déjeme acabar la clase, hermano, ahorita platicamos. Y al final platicamos. Y nos pueden decir 1000 argumentos, pero nosotros, si tenemos amor, los vamos a ganar para Cristo. Y si ya son cristianos, a lo mejor se corrigen en su doctrina, o nos corregimos nosotros. Pero es muy importante que estemos preparados para la oposición. ¿Está de acuerdo? Hay gente muy receptiva, como los de Berea, y hay gente menos receptiva, como los de Tesalónica. Incluso hay en homilética que enseñamos, hay auditorios hostiles, desde amigables hasta hostiles. Entonces, yo como predicador o como maestro, por la misericordia de Dios, tengo que estar preparado para todo tipo de auditorio. No me importa si están de acuerdo o no, yo tengo que amarlos. Y si no están de acuerdo, vamos a ver cómo platicamos. Pero no se sienta usted ofendido. Hay gente que dice, ya no voy a predicar, porque un día que prediqué me criticaron. Ay, hermano, imagínense a Pablo y a Bernabé y todos ellos. Ay, es que me hicieron caras. No les hicieron caras, los querían matar. Y ellos siguieron predicando.
Y nosotros, que me hizo un gesto. Pues usted contéstele con otro gesto. No, mejor, pero un gesto bonito, ¿no? Haga usted un gesto bonito. Pero siga predicando la palabra. No se dé el lujo de estar perezoso en la obra de Dios. Todos tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir haciéndolo porque Dios nos va a bendecir. Otra cosa que vemos aquí, hay un modelo de creyentes. Los de Berea escudriñaban, o sea, analizaban la escritura. A ver, Pablo, ese pasaje que dijiste, ¿cuál es? Y lo buscaban. No decían, ¡ay, lo dijo Pablo! No, vamos a buscarlo. Y cuando la gente nos dice eso es bien emocionante y muy desafiante, ¿no? Porque no es que, yo ya dije, pero ellos me dicen, vamos a buscarlo. Por eso hay que estar bien preparados, hermano. Entonces, hay 2 lecturas de la Biblia. Para ser salvo, cualquiera lo pueden leer, pueden ser edificados, pero para ser predicadores o maestros, tenemos que estar a otro nivel de comprensión de la palabra, porque nos van a preguntar 1000 cosas, y cosas que luego ni hemos pensado. Hay cosas que usted no ha pensado y le preguntan. Entonces dicen, eso ni se me ocurrió. ¿Qué hago? Pues voy a estudiar. Hermano, perdóneme, no lo sé, pero en una semana le investigo, voy a consultar. No con la almohada, consulte con alguien que sepa o con un libro, porque a algunos les gusta consultar mucho con la almohada. Escudriñaban. ¿Usted escudriña la palabra? Ya dijimos, es muy emocionante. Predicadores famosos, predicadoras famosísimas, pero no todo lo que predican es verdadero. Entonces, de todo, tomémoslo bueno. Y si usted conoce a alguien que está 100% bueno, lo analizamos. Y si sí es, gloria a Dios, hermano. Qué bueno que hubiera. Ojalá hubiera 1000 o 10,000 buenos predicadores. Pero de todo lo que escuchamos, siempre oímos algunas cosas un poco inexactas. Y la gente se emociona con lo inexacto. Y hay un problema fuerte ahí. Los de Berea decían, no, a ver, vamos a escudriñar. Y aparte de eso dice, ellos querían ver si estas cosas eran así. ¿Qué tal? O sea, comprobar. Compruebe la enseñanza. Los nuevos en Cristo tienen que comprobar todo, porque no saben nada. Pero los que tenemos años en el Evangelio, tenemos que comprobar muchas cosas porque ya lo he oído, pero a lo mejor están predicándolo mejor ahora o peor ahora. Entonces yo tengo que comprobar las cosas que me dijeron. Porque, hermano, es triste, pero mucha gente llega con cada enseñanza y dan por hecho, porque lo dijo tal predicador o tal persona conocida. Les amamos a los predicadores, todos son amados. Pero si lo que predicó no es muy bíblico, lo tenemos que decir. Hay un compromiso. No somos jueces de nadie, pero si somos maestros y predicadores, como los de Berea, tenemos que comprobar lo que nos dicen. Dice allí en los escritos del final del Nuevo Testamento, para con pasión defender la predicación de la palabra. Así dice. Dice, tenemos que apasionadamente defender la correcta predicación de la palabra. No soy maestro de nada. Lo poquito que sé, si alguien predica y me doy cuenta que está bien, digo, gloria a Dios, el hermano predicó, la hermana predicó bien. Pero si lo poquitito que sé, alguien predica algo inexacto, lo tengo que decir. No aquí en el púlpito, pero sí en privado lo podemos decir. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenemos que revisar las doctrinas. Hay una verdad muy profunda aquí. El mundo, incluido el mundo evangélico carismático, propone la verdad sin amor. La verdad sin amor o el amor sin verdad. O sea, como hay amor, no importa si es verdad. ¿Se da cuenta? Dicen, es que nos amamos mucho, que prediquen lo que sea. Hermano, no puede ser. ¿Cómo que porque nos amamos que prediquen lo que sea? No, yo tengo que ver lo que están diciendo. Entonces, el amor y la verdad no están separados. En Primera de Juan dice, porque el amor y la verdad, el amor y la verdad, el amor y la verdad. El tema de Primera de Juan es la doctrina perfecta contra los gnósticos del primer siglo. Entonces nosotros también tenemos que tener una doctrina perfecta. Nadie la tenemos porque humanamente estamos muy limitados. Pero sí tenemos como creyentes que tener el compromiso de no creer todo lo que me digan y de analizar todo lo que me dicen. ¿Usted se ha dado cuenta de errores? A ver, levante la mano, ¿se han dado cuenta de errores, por favor, hermano? Pero bien, no teman, nada más quiero ver cuántos son. Oye, hermano, es muy poquito, gracias. Son como la tercera parte. Hermano, todos debemos levantar la mano, porque de lo que oímos de predicar, incluido aquí en la iglesia y por este pastor, hemos tenido errores todos. Entonces, yo tengo que detectar, cuando algo no es exacto, decirle a mi predicador, hermano, esto es así, porque eso hicieron los de Berea. Con Pablo y todo, Pablo, tú eres muy Pablo, pero vamos a ver lo que dice la palabra. Entonces es una actitud de análisis. No se coma todo lo que le dan,
porque entonces es una chatarra lo que me están dando de comer. Entonces, dice la palabra, ellos escudriñaban para ver si estas cosas eran así. No se crea 100% lo que le decimos, analícelo. Pero si está en la Biblia y si lo estamos predicando bien, ahí está, se comprobó. Pero si lo que alguien dice no se comprueba, ¿qué hacemos? Pues lo que seguimos amando, porque le amamos a todos y oramos por ellos, hermano. Dios usa a gente tremendamente, pero a veces la doctrina es muy inexacta. Sin embargo, hay que orar por ellos, pero yo no voy a creer que porque fulano dijo esto, es un hecho. ¿Está de acuerdo con eso? Por favor, vean, como los de Berea verían, ¿no? Vea esas cosas. Y el resultado de la predicación es gente convertida. Un Pablo que estaba tan preparado, un Silas y un Bernabé que eran tan buenos discípulos también allí, y en Berea un tiempo predicando la palabra de Dios, dice, hubo mucha gente convertida, mujeres nobles. O sea, Dios es para todo tipo de clase social, ¿se da cuenta? Porque a veces pensamos que Dios nada más es para las clases sociales necesitadas. Decimos los pobres, los ignorantes, los que están necesitados. Bueno, esa gente está bien que se convierta, pero también se pueden convertir personas preparadas. Entre nosotros hay gente preparada. Entre nosotros hay gente que tiene un estudio académico muy importante. ¿Y qué pasa con ellos? Tienen la misma necesidad de que Dios les bendiga y de escuchar la palabra de verdad y de seguir adelante. Porque necesitamos escuchar a ese tipo de personas. Hay algo que tenemos que decir. La sociedad se ha multiplicado tanto el conocimiento que hoy nos tenemos que preparar mucho mejor que hace 20 o 30 años. Cuando hace 20 o 30 años hacíamos una iglesia, había muy poquita gente a nivel licenciatura, muy poquita. Tener un médico o un abogado en la iglesia pues era un lujo, ¿no? Decíamos, no, el hermano, la hermana, qué bueno, gracias a Dios por ellos. Pero hoy día hay hasta gente con maestrías, quizás hasta con un doctorado por ahí ya, ¿no? ¿Y qué hacemos con ellos? Pues nos preparamos para seguirles predicando la palabra de Dios, porque es gente que está a un nivel de comprensión más elevado. Y no es a un nivel peyorativo, todos somos iguales ante Dios, pero yo como predicador, yo como iglesia, no puedo seguir con mensajes sencillitos, porque hoy los jóvenes y la gente preparada necesita una predicación más elaborada, más atractiva, más relevante. Entonces prepárese, hermano, no se quede al cárcel, no diga, ay, como está difícil, mejor no lo hago. No, hágalo. Nos vamos a equivocar todos, pero Dios nos va a bendecir con un gran resultado. Todos estamos aquí porque hubo una persona cristiana valiente que nos predicó la palabra de Dios. Todos. Alguien nos predicó, nos aguantó y nos dijo y nos invitó y todo, hasta que ya el Señor nos tocó. Pero si esa persona que nos habló, o esas personas que nos hablaron, hubieran sido cobardes, no estaríamos aquí ahorita nosotros, hermano. Así es que, por favor, no seamos cobardes. Dice Apocalipsis, los cobardes. Ser cobarde es un pecado. Ay, no predico porque me da miedo, me van a criticar, no me gusta. Hermano, déjese esas cosas y si todos predicamos, la iglesia no va a ser detenida nunca porque estamos haciendo la perfecta obra de Dios. Pero escudriñe lo que le decimos, ¿de acuerdo? No quiere decir que usted sea el juez de la doctrina, no, pero sí tiene cierto conocimiento. Hay rangos de conocimiento, ¿no? Entonces yo sé, a cierto rango, donde yo estoy, hasta ahí puedo analizar. Hay otros mucho más preparados que yo y otros quizás menos preparados, en el caso de cada uno de nosotros. Pero cuando yo escucho algo que me suena ruido, digo, este hermano que predicó como que no estoy muy de acuerdo, revise la palabra. Posiblemente la predicó mal, posiblemente la citó mal o la entendió mal el predicador y entonces no hay que creer esas cosas. ¿Está bien, hermano? Segunda circunstancia. La segunda circunstancia se llama oposición. Es constante en Hechos, predicación, oposición, predicación, oposición. ¿Por qué? Porque los judíos no estaban de acuerdo con lo que se predicaba. Y dice ahí, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Quiénes? Judíos. Lo principal que se opone a la religión son los religiosos. Fíjese, la gente no religiosa no le interesa, ellos lo ven como una opción nada más. Pero la gente que tiene una religión se siente ofendida y dice, no nos gusta lo que está usted predicando. Porque si habla de Moisés, si habla de los profetas, está bien, pero cuando dice Jesús ya no les gustó, porque hay un problema religioso en contra de Jesús. Usted se fija, muchas religiones se habla de ellos bien o mal, no pasa mucho, pero Jesús es trascendente. Por Jesús hay gente a la que han matado, hermano, nuestros hermanos mártires, ¿no? Por Jesús ha habido problemas, porque es la verdad, es Dios hecho carne, es el Señor. Amamos y reconocemos a todas las religiones,
pero sabemos que hay un solo camino, que es Cristo. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Entonces tenemos que predicarles eso, aunque no les va a gustar, ¿no? Pero a los que no les gusten se van a oponer. Por eso decíamos, hermano, no se deje detener por los que se oponen. Si este hermano o esta hermana, predicador, maestro, pastor, diácono, que hoy está sirviendo, se hubiera dejado arredrar, se hubiera dejado impresionar por los que se oponen, ¿qué hubiera pasado? Ya no estaría aquí. Ya no, es que alguien no quiso. Alguien me dijo que no estaba de acuerdo, yo venía tan lindo con mi clase o con mi predicación y me dijeron, no, estoy de acuerdo y yo la voy a rebatir. Hermano, ha pasado, está pasando ahorita mismo y seguirá pasando. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir predicando la palabra de Dios. No ser ofensivos, no atacar a nadie, pero cuando la palabra, como en este caso, corregía a los judíos, que no se quedaran con lo judío, sino que llegaran a Cristo, los judíos se ofendían. Decían, no estamos de acuerdo y vamos a estar en contra. ¿Y qué fue lo que dice? No solamente atacaron a Pablo en Tesalónica, no solamente tomaron a un hermano, ya dijimos, llamado Jasón, al que casi lo matan, pero cuando se van a la otra ciudad del otro lado del mar, así está Berea. Tesalónica está en un punto y Berea está exactamente al oriente, después de la cuenca del mar. Pues no se conformaron y dijeron, está predicando allá, pues allá vamos. ¿Qué tal? Oiga, si tuviéramos el ánimo que tienen los inconversos, hermano, para las cosas de Dios, la iglesia estaría llena, yo creo, ¿no? Vamos allá. Hay muchos que no van, dicen, ay, no, ahora no. Ay, de vez en cuando, ¿no? Ellos estaban entusiasmados para atacar. Ojalá estuviéramos entusiasmados para reunirnos, para buscar de Dios, para escuchar la palabra. Pero la gente es más fácil la violencia que el evangelio. Entonces dijeron, vamos a ir allá, si aquí lo sacamos y allá está predicando, vamos a ir allá. Y se pasan al otro lado, fíjense, gastan tiempo, gastan dinero, recorren kilómetros y llegan a Berea. Y los de Berea estaban muy bien. Ya dijimos, modelo de analizar lo que le predican. Pero llegan los de Tesalónica y lo contaminan todo. ¿Usted conoce gente así? Que llega y contamina. No te creas lo que te están diciendo, ¿eh? Yo creo que aquí es otro el interés y las iglesias son así y hay mucha gente que nos desanima. Si somos inmaduros, nos van a desanimar. Si somos maduros, vamos a seguir adelante. Y dice ahí entonces que llegaron y estaban viendo que era predicada por Pablo. ¿Sabe que la religión nunca debe causar violencia, hermano? La religión bíblica no debe causar violencia entre nosotros. Porque Jesús es amor. Dijo Jesús, en esto nos van a conocer, en que ustedes se amen. Pero ya van 2000 años de cristianismo y a Jesús se le ha usado para violencia, para ataques, para descalificaciones, para muchas religiones que se llaman cristianas, para cruzadas, para enfoques de otro tipo, para matar gente. Ahora mismo, si algunos hermanos nuestros, incluidos los misioneros que tanto amamos, allá donde están predicando, dicen que son cristianos, los matan. Mire, a ustedes se burlan, ay, eres mojigato, ay, eres salta para atrás. Eso es lo que nos dicen. Pero en aquellos lugares matan a la gente, ¿verdad? Los violentan hasta el grado de matarlos. Entonces, hermano, qué grande amor de Dios que hoy nos podamos reunir aquí. Hay cierta libertad. No es total, pero es cierta libertad la que tenemos. Qué bueno, usted puede ir a una casa hoy a predicar, visitar un hospital, usted puede ir a hablar de Cristo con cierta discreción. Hay mucha libertad, aunque hay lugares donde hay mucha persecución, aquí mismo. Pero estos hermanos estaban con peligro de su vida. Y la gente que se opone, la gente que descalifica, la gente que odia, se está multiplicando. ¿Cuánta gente dice, ay no, estos cristianos es un negocio, son estos, son aquellos? Y puras mentiras, ¿no? No pueden comprobar nada de lo que nos digan. Sí tenemos errores, pero no son de ese tipo, ¿verdad? No son de los que dicen. Entonces hay un ataque porque el evangelio es predicado. A usted lo han atacado y lo van a atacar. Pero si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Yo voy a seguir predicando, aunque hablen mal de mí, aunque mis vecinos, mis familiares ya no me quieran, yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Ahora, si llega un punto de violencia en que me quiten la vida, pues me morí predicando la palabra, pero que no sea cobarde, que no me haga un ladito o que no acepte porque me están atacando de alguna forma. Hay una materia en teología que se llama apologética, ¿la he escuchado? Apología en griego quiere decir defensa. Entonces los teólogos dicen que la apologética es la definición y defensa de la fe cristiana. Así se define. ¿Hará falta estudiarla? Sí,
¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que no creemos? ¿Cómo le contestamos a los que creen de otra forma? ¿Cómo le hablamos a los intelectuales? ¿Cómo le hablamos a los jóvenes? Esa es la apologética. Pero a veces me quedo callado por prudencia. Pero si me están diciendo que predique, ¿qué tengo que hacer? Hablar. Y hay que hablar bien. Hay que investigar la palabra. Hay que saber con causa, con motivo de causa, con conocimiento de causa, qué estoy predicando. Porque si nada más hablo por hablar, hermano, qué triste, ¿no? A ver, ¿dónde está lo que dijiste? Ay, pues en alguna parte de la Biblia. No, hermano, ¿dónde está? En alguna parte del gran libro negro. No, ¿dónde está? Ya ni es negro el libro. ¿Dónde está la palabra? Entonces, tenemos que estar preparados. Dice el versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Otra vez, ¿cómo se llama esto? Protección. Proteger a los apóstoles. Proteger a los que predican. Porque si al riesgo de su vida, podemos pagarle su pasaje para que se vayan a otro lugar. Entonces, hermano, hay que protegernos entre nosotros. Si usted ve que a un hermano lo están atacando, ore por él. Si usted sabe un poquito más de la Biblia y puede ayudarlo a defender el argumento, ayúdelo. Porque de veras, hermano, necesitamos que alguien nos ayude en cuanto a las cosas de Dios. No sé si usted tenga recuerdos de cuando se convirtió, pero algunos recordamos que no sabíamos nada, pero estábamos seguros de que estábamos en lo correcto. Dice, híjole, ¿cómo le contesto a los de este lado? Ya sabe quiénes son. ¿Cómo les contesto? Y luego, ¿cómo hablan? Ni me dejan decirles nada. ¿Qué les digo? Los del otro lado que se creen dioses, pues ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les digo que no existen las tribus perdidas? Eso no existe. Pero se lo creen. Pero usted se preparó. Pero Dios tuvo misericordia. Dios le puso maestros, Dios les puso predicadores, Dios le puso hermanos que le enseñaron un poquito más. Entonces, la iglesia es un milagro de fe, porque aquí hay gente que nos enseña. Y no solamente con lo que saben académicamente, su actitud, su conducta, su testimonio, su generosidad, su amor. Hay gente que nos arropa. En la iglesia tenemos que aprender a arropar a los que acaban de llegar. Porque a veces yo digo, ay, su lucha para mí no es lucha. Yo ya lo pensé, pero usted ya tiene 46 años en el evangelio, ya lo van a jubilar. Pero aquel se acaba de convertir, hermano, entonces pues no sabe nada. Hermano, ¿qué versículo es el que le debo de decir? Juan 3:16, no sabe ni dónde está Juan 3:16. Un día dijo uno, contéstales con Juan 3:16 y pensaba que era una dirección. Dijo, en la calle Juan 3:16. No, no es una calle. Puede ser, no es una calle, ¿no? ¿Estamos ahí? Hay que arroparnos. El gran Pablo, el gran Timoteo y el gran Silas necesitaron la cobertura de una iglesia que dijo, hermanos, váyanse de inmediato porque los van a matar. Fíjese qué nivel de discipulado. Hoy la iglesia depende mucho de los maestros, ¿no? Decimos, el maestro tiene que estar siempre, y si no puede, ¿usted estaría? ¿Usted tomaría su lugar? Lo bíblico es que sí. ¿Y si el predicador nos falla? ¿Y si el pastor se murió en la mañana? Nadie dijo amén, o si ya no oí bien. Y dice, hermano, ¿se puede un pastor morir un domingo en la mañana? ¿Y qué hace la iglesia? Predique el evangelio, siga porque el rey sigue en su trono. No pasa nada, nadie de nosotros somos instituibles. Hay 1000 mejores que nosotros y por su misericordia nos tiene aquí. Pero hay que seguir predicando. Se fueron los apóstoles y ¿qué hicieron los de Berea? Siguieron predicando la palabra. ¿Ya? Ahora no estamos diciendo que va a pasar, ¿no? Algunos a lo mejor desean que pase, no sé, pero realmente ellos dijeron, no, vamos a seguir, váyanse. Mira, Pablo, tienes que irte a otro lado porque otra vez los de Tesalónica llegaron a Berea y están atacándote y te pueden matar. Vete a otra ciudad. Y hermano, esto habla del arroparnos como hermanos en Cristo. Cuando ve a alguien recién nacido en Cristo, abrácelo, tanto en lo espiritual como en lo físico. Hermano, bienvenido. Su batalla, que para él es muy grande, yo tengo que abrazarlo. Decirle, hermano, es una gran batalla, pero Dios es más grande que su batalla. Dios le va a ayudar. Hermano, es difícil, pero Dios está con nosotros. Y no descalificarlos. Ay, su batalla no es batalla. La mía sí. Uno ya de viejo. Ay, los viejos, tenemos viejas teologías que no sirven de nada. Yo tengo que arropar al nuevo. Si Dios me ha dado un talento o un don, es para su gloria. Y tengo que usarlo y ayudar a mi hermano. O si un apóstol o un hermano tiene una necesidad, vamos a ver cómo le ayudamos. Pero es muy importante tener esa protección. Y otra vez, ¿cuándo? Inmediatamente.
No dijeron, vengas en 6 meses. No, dijeron, ahorita los tenemos, porque los van a matar. Tenemos que mandarlos a otro lugar. Ahora, fíjese cómo es el equipo de trabajo. Dios trabaja con un equipo. Los grandes hombres, las grandes mujeres que hoy vemos en la obra de Dios son impresionantes, pero siempre hay un equipo. Y si el hermano grande se tiene que ir a otra ciudad, como Pablo, dice allí, Timoteo y Silas se quedaron en Berea, porque no eran tan conocidos. Eso es ayudar con amor a la iglesia. No dijeron, vámonos rápido porque quieren matar a Pablo, nos van a matar, vámonos todos. No, dijeron, vamos, nos quedamos. Hubo ocasiones en que los 3 se fueron, como de Tesalónica, pero en Berea, Pablo se fue a Atenas y los otros 2 se quedaron ahí. ¿Usted está dispuesto a quedarse? Aunque haya algo de peligro, aunque haya algunas amenazas. Sí, nosotros tenemos que quedarnos porque tenemos el privilegio de ser colaboradores en la obra de Dios. Siempre hay alguien que es más grande que nosotros. Hay un maestro, hay un misionero, hay un pastor, hay un evangelista, hay gente tremenda en la obra de Dios y podemos ayudar, cualquiera de nosotros puede ayudarles. Pero tenemos que tener la disposición de decir sí, si lo tienen que llevar a otro lado, yo me hago cargo. Algo que siempre decimos en la iglesia, hermano, nunca diga que no. Por favor, cuando le inviten a algo aquí en la iglesia, no se dé el lujo de decir que no. Nadie dijo amén, ni modo. Pero mire, cuando alguien nos pide algo, es un privilegio servir al Señor. No vengo preparado, traigo 10 sermones, ¿no? Pero no vengo preparado, digo. Algunos tenemos 1000 sermones, decimos, no vengo, ¿cómo? Sí vengo, no sé ni cómo, pero a ver cómo lo adaptamos, ¿no? O usted da la clase, no llegó la maestra, ay no, hermana, por favor, claro que sí. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de servir al Señor. Algunos hemos sido choferes, de un gran predicador, alguna vez nos mandaron, ¿te vas por el predicador? Sí, hermano, y ni viático nos dieron, nada más era de ir, y fui y lo traje, qué bendición tan grande, ¿no? Pero uno aprende de esa gente. Dice, qué bueno que Dios me mandó para llevar y traer a esta persona, ¿no? Ser transportista se vale en la obra de Dios, ¿no? O me voy a ir a comprar el pan que faltó, lo que haga falta, hermano. Por favor, no se niegue en las cosas de Dios. El cuerpo de Cristo lo necesita. Usted es parte de la obra. Entonces, aprenda a decir, sí, no vengo tan preparado como de hermano, pero no importa más, ni debe uno de decirlo. Cuando llega uno a predicar y no viene preparado, no diga, ay, no vengo preparado, eso es mucha soberbia. Usted se para y predica y punto. O le dicen, da la clase y, ay, ¿qué creen que no me tocaba? ¿Para qué dice? Nada más nos quema más a la iglesia, ¿no? Nada más diga, voy a dar la clase. ¿Usted es la maestra hoy? Sí, por la misericordia de Dios, aquí estoy, ¿no? Y hermano, esa es la actitud que tenemos que tener. Timoteo y Silas decían, no, pues Pablo es un tremendo maestro, pero ellos se quedaron haciendo la labor que empezó Pablo. Así es de que no nos clasifiquemos. A veces pensamos en una especie de escalafón. Ay, aquí está el hermano fulano, aquí el hermano fulano. Yo estoy hasta el último. No, hermano, usted está donde Dios lo quiera poner, porque por su misericordia el Señor quiere que estemos en su obra. Y dice aquí, versículo 15, y los que se habían encargado de conocer a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pusieran, salieron. Esto se llama estrategia hacia las grandes ciudades. Ir a un pueblo está bien porque hay 200 personas, 300, 500, está bien. Pero ir a la ciudad más importante del imperio es muy importante. ¿Por qué? Porque allí mucha gente va a escuchar la palabra. Y lo veremos la próxima semana, ¿no? Bueno, si usted viene, lo vemos la próxima semana. Pablo en Atenas. Es como si nos dijeran, vete a Nueva York, ¿verdad? O vete a Milán, vete a Londres. Algunos quisiéramos, ¿no? Pero pues, no, ¿cómo? Pero si me dicen, tengo que ir, porque es allí donde mucha gente puede escuchar las cosas de Dios. Tenemos el gran privilegio de la Ciudad de México, ¿verdad? Una de las más pobladas del mundo, con todas sus complicaciones y cosas bellas, todo, tenemos el privilegio de estar allí para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué lo llevaron a Atenas? Está mucho más al sur. Si usted ve el mapa, son kilómetros hacia el sur en las islas griegas. Berea y Tesalónica están al norte, casi al final de Grecia, pero Atenas está muy al sur, muy al sureste, ¿no? Entonces lo mandaron a otra ciudad para que predicara la palabra de Dios. Y ahí la pregunta es, ¿usted está dispuesto a que lo cambien de ciudad? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque si es Dios el que me llama a otro lugar,
se acabó mi obra en un lugar, tengo que estar dispuesto a ir a empezar de cero a otro lugar, porque ahí no hay quien predique la palabra. Porque amamos mucho la comodidad, ¿no? Decimos, es que ya conozco a la gente, me aman mucho, los amo mucho y ya la iglesia está establecida, estoy contento. Pero si Dios me dice, vas a empezar de cero, tengo que hacerlo, porque es por la obra de Dios. El problema es que los de Atenas no se convirtieron muchos, pero Pablo fue allá a predicar y estuvo dispuesto a hacer la obra de Dios. ¿Qué nos da esto a nosotros? Bueno, cuidemos el resentimiento religioso. Hay mucha gente que está enojada con el Evangelio y habla lo peor de nosotros y tenemos que escucharlos con amor y en ocasiones tener cierta violencia, porque están amenazándonos o porque nos quieren correr o nos maldicen o de alguna forma nos quieren hacer daño y tenemos que seguir adelante. Predique la palabra, sea valiente. El reino de los cielos está lleno de gente valiente, no de gente cobarde. Sea valiente, predique la palabra. Lo segundo que vemos aquí es los propósitos de un alboroto. Fíjese, el alboroto es para estorbar la obra de Dios, para que ya no escuchen, para desacreditar, para descalificar. Hay mucha gente que alborota. Y cuando hay un alborote tenemos que orar a Dios para que nos proteja. Si estamos en peligro, orar, que nos proteja el Señor. Y si no hay peligro, pues predicar hasta donde podamos. Pero necesitamos ser inteligentes para predicar la palabra. Lo siguiente es proteger a los siervos de Dios. Proteger a los apóstoles que están en lugares muy peligrosos para que sigan predicando la palabra. Lo siguiente también es aprender a ser colaboradores. Todos nosotros podemos ser ayudantes de alguien que por alguna razón se tiene que ir y es un privilegio estar en ese lugar y prepararnos para que la gente siga siendo bendecida, ¿no? Y lo siguiente es selección de campos estratégicos. Grandes ciudades, grandes lugares donde hay gente intelectual o la gente viaja mucho, pueden ser lugares donde prediquemos la palabra para que la gente escuche del Señor. ¿Por qué nos ponemos de pie y decimos, Señor, dos constantes en tu obra? Predicación y persecución, o predicación y oposición. ¿Por qué no oramos y decimos, Señor, prepáranos? Si Pablo tenía un nivel tan alto como predicador, pero Silas y Timoteo se ponían ahí en la brecha para ayudar, yo quiero ayudar. Si un día alguien me dice que yo venga a dar una clase, que yo sea el predicador del día, que yo esté en la alabanza, que yo esté con los niños, donde yo quiera, donde quieran ponerme, yo voy a estar dispuesto, porque es un privilegio servir al Señor. Es una bendición tan grande hacer la obra de Dios. Y aprendamos a no decir que no. Si todos nos invitan en la iglesia, no es por otra cosa, sino porque hay necesidad y tenemos el privilegio de estar ahí. Y lo segundo que vemos es la oposición. Si a usted lo están atacando, hablan mal de usted, hablan mal de Dios o de la palabra, usted siga, porque Dios está con nosotros. Oramos al Señor. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tus bendiciones. Tu palabra es preciosa, Padre, y ver el libro de los Hechos es un desafío para toda la iglesia, Señor, todos los tiempos, porque hubo siervos fieles. Hubo gente como Pablo, que tenía una preparación académica superior, pero tú lo preparaste para ser un defensor, para ser un apologista de la palabra, y él tenía la capacidad de enfrentar a judíos, de enfrentar a maestros y hablarles de Jesús. Tú preparaste, Señor, a un Silas que había sido un profeta, un fundador de la iglesia en Jerusalén, pero lo llevaste a la obra misionera. También nosotros, Señor, estamos dispuestos a cambiar de ministerio. Si tú pides que hagamos otra cosa, si tú nos llevas a otro campo, si tú nos llevas a otra ciudad, a otra iglesia, no es en un sentido de vanagloria, es en un sentido de servicio, Señor. Estamos dispuestos a ir donde tú quieras. Amamos tanto esta iglesia, Señor, es una iglesia preciosa. Amamos a los hermanos, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos, pero Señor, estamos dispuestos a ir donde quiera que tú nos lleves con tal de predicar la palabra de Dios. Y también aprendemos a proteger a los apóstoles, Señor. Tenemos el privilegio de ayudarles. Pablo estuvo en peligro en Tesalónica, estuvieron en peligro en Berea, pero la bendición fue que hubo una iglesia que los cambió de ciudad y dijeron, váyanse porque hay peligro de vida para ustedes. Hoy en esta iglesia no tenemos ese peligro. Hay otras circunstancias, hay otras cuestiones, pero hoy nosotros tenemos la bendición, Señor, de estar en tu camino, Padre. Y si alguien está empezando en la iglesia que se
anime y se emocione porque es un discípulo, es una discípula de Jesús. Esta persona que está empezando a servir, que está empezando a predicar, puede llegar a muchas obras del ministerio, Señor, porque tú tienes un plan para todos. Y los que ya estamos en algunos años en la obra, ayúdanos a no perder el vigor, a no perder, Señor, la bendición y la fortaleza para seguir predicando tu palabra, Padre. Pero también, como vimos en esta iglesia de Berea, que ellos escudriñaban lo que les decían. Hoy nosotros también tenemos la bendición de que por muchos medios electrónicos y por otras situaciones escuchamos predicadores, escuchamos enseñanzas, y algunos son muy bellos, tienen un gran testimonio, pero todos tenemos errores de interpretación de teología, errores de doctrina, y tenemos que detectar cuando algo no es correcto para no creerlo, para no seguirlo. Que no tengamos la actitud de que porque lo dijo alguien famoso o porque es una iglesia grande, un ministerio reconocido, es algo perfecto, porque no es así. Quisiéramos que fuera así, Señor, que hubiera hermanos y hermanas que enseñan y predican de una manera perfecta tu palabra, pero lamentablemente todos somos imperfectos y todos tenemos limitaciones, Señor, y posiblemente nos falta más estudio, más preparación, más oración para hablar la palabra de verdad. Que nunca tengamos la cobardía de dejar de predicar el evangelio, Señor, porque Pablo tuvo el valor de que aunque cambiara de ciudad, seguía predicando la palabra de Dios. Y tanto Timoteo como Silas estaban a ese nivel. Ayúdanos a ser valientes, Señor, a no caer en errores de pereza espiritual y a estar sirviendo en el evangelismo, en las misiones, en la predicación, en la enseñanza, en el apostolado y en la iglesia local, Señor, en los servicios, en la edificación, en la diaconía, en la misericordia, en todo lo que se hace en la iglesia. Hay una obra que alguien va a escuchar el mensaje, que alguien va a recibir una bendición, y como iglesia tenemos el privilegio de trabajar para que otros conozcan de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias por mis hermanos que están en el altar, mis hermanos que están en sus lugares orando, pensando en esto, que seamos una iglesia consagrada, una iglesia que revisa las doctrinas, que puede creer, pero siempre que sea comprobado de una manera fehaciente lo que se predica y lo que se enseña. Y cuando algo no es correcto, tengamos el valor de decirlo, aunque amamos a los maestros y amamos a las iglesias, pero no podemos decir que todo es correcto. Estamos en tus manos y úsanos para tu gloria, Señor. Que tengamos una semana de bendición y de servicio para que tu nombre siga siendo poderosamente glorificado. En el nombre de Jesús, amén.